la pantalla. Me avisan cuando vean la presentación, por favor. Ya se ve, doctora. ¿Ya? Ok. Entonces nos toca ver estómago. Ok, entonces empezamos con estómago, doctores, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces llevamos nuestro tracto gastrointestinal en orden. Vimos el esófago y entonces después lo que sigue es el estómago. Histológicamente, doctores, el estómago va a tener solamente dos tipos de células identificables, las que vemos nosotros al microscopio, ¿sí? Microscópicamente solo logramos identificar dos tipos de células. ¿El estómago tiene más tipos de células? Sí, doctores, tiene más tipos de células, pero las que nosotros utilizamos para identificar en qué región del estómago nos encontramos son básicamente dos tipos. Histológicamente, histológicamente, doctores, el estómago va a tener estas capas. De adentro hacia afuera es la mucosa. La mucosa, doctores, va a estar formada por foveolas gástricas. ¿Ok? Entonces, esta es la mucosa, ¿sí? Cuando la vemos de lado, ¿sí? Vamos a ver la entrada de las foveolas. Cuando vemos el corte de la mucosa gástrica por arriba, vamos a ver solo los círculos que corresponden a las glándulas, doctores. Entonces, si es un corte transversal, vamos a ver los circulitos. Si es un corte longitudinal, vamos a ver la totalidad de la foveola, ¿ok? Entonces va a tener la mucosa, después, doctores, tiene la muscular de la mucosa, sigue la muscular propia, doctores, y por último la serosa. ¿Qué tipo de biopsia se realiza en el estómago? Principalmente, doctores, las biopsias endoscópicas. Las biopsias endoscópicas son muy útiles y diagnósticas para muchas de las patologías gástricas, doctores, o de todo el tracto gastrointestinal. Las biopsias endoscópicas y las biopsias colonoscópicas son muy útiles. Una limitación solamente de las biopsias por endoscopía o por colonoscopía. Lo único que vemos es la mucosa, doctores. Entonces, afortunadamente, la mayoría de las neoplasias o de los problemas que pueda tener el tracto gastrointestinal se limitan a la mucosa. Existen patologías que pueden afectar la muscular o encontrarse por debajo de la mucosa, sí, doctores, pero afortunadamente son las menos frecuentes. Entonces, es por ello que con una biopsia endoscópica que no es tan invasiva, doctores, nosotros podemos ofertarles un diagnóstico a los pacientes para que ustedes les ofrezcan tratamientos, ¿de acuerdo? Y entonces aquí en esta imagen lo que les está representando es cómo es que está formada una foveola, doctores, ¿ok? Entonces, quiero que vean esto. Menciona que en el cuello todas van a tener células parietales. Esto está hablando de lo que es un antro gástrico, doctores, ¿ok? Después tiene las células principales y si se fijan, la proporción de células es diferente. Y en el fondo de la foveola, doctores, o en la base de la foveola, lo que vamos a encontrar son células neuroendocrinas. Las células neuroendocrinas no se ven
con el microscopio, así a simple vista no las podemos ver. Si nosotros queremos identificar cuáles son las células neuroendocrinas, tendríamos que aplicar un estudio de inmunohistoquímica que las resaltaría. Si no, con hematoxilina y eosina no se pueden ver las células neuroendocrinas. Ok, y en esta imagen, doctores, nos muestra cuáles son los diferentes tipos de células que podemos ver en un corte histológico de estómago. Cualquier región de estómago, doctores, va a tener estos tipos de células. Dependiendo de la porción de estómago, de la región del estómago en la que nos encontremos, va a ser la proporción de células que logremos encontrar. ¿Ok? Entonces, una foveola gástrica, doctores, va a estar formada por un cuello. Después tiene un cuerpo y la base de la foveola, doctores. Para que nosotros hagamos el diagnóstico histológico, doctores, de la región gástrica en la cual nos encontramos, se toma en cuenta esta porción, la porción del cuerpo y hacia la base de la foveola. En la superficie, lo que es el cuello de la foveola, todo el estómago es muy parecido. Entonces, si solamente tomamos en cuenta el cuello, las regiones histológicas van a ser las mismas. Nos tenemos que ir más a profundidad porque es donde van a empezar a cambiar el tipo de células dependiendo de la región que tengan. Las células, de hecho, las de la superficie se llaman así, células de recubrimiento de superficie, porque son iguales, ¿ok? En toda la región, en todas las regiones del estómago. Después, doctores, siguen las células parietales u oxínticas. Las células parietales, doctores, se llaman también oxínticas por la coloración que toman al teñirse con hematoxilina y eosina. Nosotros las vamos a ver con un citoplasma eosinófilo, doctores. Y las células principales o simógenas, doctores, se llaman así porque su citoplasma es claro por la producción de moco, doctores. Entonces, no se tiñe su citoplasma va a ser transparente. Y en estas bases de las foveolas, que era donde les decía, encontramos las células neuroendocrinas. Si ustedes se fijan, predominan las células principales y las células parietales y solamente encontramos unas cuantas células neuroendocrinas en el fondo de la foveola. Ok, esta imagen histológica, doctores, es un corte de mucosa gástrica teñida con Giemsa. Ok, la tinción de Giemsa nos permite ver las células que produzcan moco se van a teñir en azul y las células que no producen moco se tiñen rosas o eosinófilas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí las que vemos pintadas o teñidas de rosa corresponden a las células principales, a las células parietales, perdón, doctores, y las células azules, todas ellas corresponden a las células principales, ¿de acuerdo? Entonces, así es como nosotros vemos una biopsia gástrica. Identificamos, obviamente, básicamente esos dos tipos de células parietales y células principales. Luego, entonces, en base a la presencia de estas células, doctores, nosotros identificamos 4 regiones histológicamente, doctores. La primera puede corresponder a fondo y a antro gástrico, ¿ok? ¿Por qué? Porque histológicamente lo que van a predominar en ellas van a ser las células principales. La única diferencia es que en el fondo la superficie de la foveola es mucho más plegada o más arborescente su glándula a diferencia del antro gástrico. La segunda región que logramos identificar es el cuerpo gástrico. En el cuerpo gástrico lo que van a predominar son las células parietales, doctores. Y entonces, si vemos predominio de células parietales, estamos en cuerpo gástrico. Y la zona histológica donde vemos el cambio de células parietales a células principales, doctores, se llama incisura angularis. Y ese es el cambio entre cuerpo y antro gástrico, doctores. La siguiente imagen es esta, doctores. Esto es un corte histológico de mucosa gástrica. Y entonces lo que habíamos visto en la primera imagen,
que decíamos que tiene una superficie, vemos la foveola, doctores, y aquí está cortada de manera transversal la biopsia, porque lo que estamos viendo son solo glandulitas. Entonces, en todas las biopsias vamos a identificar un fragmentito pequeño de la superficie, ¿sí? Y después vamos a ver solo las glandulitas así, que sería la lámina propia. Todo esto es mucosa y esta porción, doctores, donde se encuentran las glándulas, se llama lámina propia. El espacio que existe entre una glándula y otra se llama lámina propia. Entonces, si nosotros nos acercamos a las imágenes histológicas que estamos viendo, vean, cada circulito de los que ustedes ven aquí corresponde a una glándula o una foveola, doctores, ¿ok? Entonces, nosotros vemos en este tipo de células, vean esta célula, por favor, que los núcleos, doctores, es lo que ustedes ven más basófilo, más oscuro, doctores, están hacia la base de la glándula. El alrededor es la base, el centro, ¿sí? Es la luz de la glándula, doctores. Entonces, los núcleos están dispuestos en la base de la glándula y los citoplasmas, doctores, son claros, no se tiñen de rosa intenso, están casi transparentes, doctores, ¿de acuerdo? En esta imagen podemos ver nuevamente mucosa gástrica, doctores, vemos glándulas, todas estas son glándulas, y si se fijan tenemos algunas células que tienen citoplasma transparente y otras células que tienen el citoplasma eosinófilo. Las del citoplasma transparente corresponden a células principales y las que tienen el citoplasma eosinófilo corresponden a células parietales. Esta es otra imagen histológica de una mucosa gástrica. Les decía yo, es la porción superficial. Esta porción nosotros no la tomamos en cuenta para identificar el sitio donde nos encontramos del estómago. Nosotros nos vamos a esta porción más profunda para ver qué tipo de célula predomina. En esta imagen vemos esta glándula, veamos esa glándula, en la base se encuentran los núcleos y los citoplasmas se ven casi transparentes, doctores. Esta es otra imagen histológica de una mucosa gástrica. Aquí como cuando toman las biopsias con el endoscopio, doctores, la pinza lo que hace es hacer esto, hace como una mordidita. Entonces, si tenemos que está hacia la mucosa gástrica y ustedes entran con la pinza y muerden, la biopsia queda así, dobladita. Entonces, si queda doblada, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo en ese corte. Quedó doblada la biopsia y entonces está plegada la superficie, pero sigue siendo una biopsia gástrica, doctores. Entonces, en la superficie las células son iguales, pero hacia esta parte, vean, vemos las formaciones glandulares y vemos que los citoplasmas de las células son predominantemente eosinófilos. ¿Ok? Entonces, en el estómago, doctores, tenemos una de las patologías que predomina es la patología inflamatoria, doctores, ¿ok? Y a la patología inflamatoria se le conoce como gastritis. La respuesta inflamatoria que va a tener el estómago va a ser muy diversa y recibe el mismo nombre que la inflamación, aguda y crónica, dependiendo del tipo de célula inflamatoria que veamos, doctores, va a ser el tipo de proceso inflamatorio que tiene el estómago. Pero tenemos también algunas variaciones en la inflamación. En esta imagen, doctores, esta es la superficie de la mucosa y esta es la parte profunda. Pero en lo que es la lámina propia, precisamente, doctores, vemos esta aparición de agregados linfoides, ¿ok? Esto es tejido linfoide, no tejido linfático. Si decimos tejido linfático, nos estamos refiriendo al ganglio linfático como tal. Si nosotros decimos que es tejido linfoide o que son folículos linfoides, doctores, pues es eso, solamente estamos viendo un folículo. Vemos la región del manto y vemos su centro germinal, ¿ok? Podemos tener procesos inflamatorios que hagan esto, sí, doctores. Recuerden que al final de cuentas lo que hace la inflamación es simular un mecanismo de defensa, ¿ok?
Esta es otra imagen histológica de una biopsia gástrica, doctores. Entonces, esta es la superficie y tenemos las foveolas, ¿de acuerdo? Vean, entonces la superficie y tenemos las foveolas. Todas las biopsias en la región del estómago que ustedes gusten y manden son igualitas en esta porción. Entonces, nuevamente, esa porción no la tomamos en cuenta para identificar el sitio anatómico en el que nos encontramos. Nosotros nos tenemos que ir a la parte más profunda, bueno, no tan profunda, pero donde ya empezamos a ver la lámina propia como tal, ¿ok? Y entonces vemos que, permítanme, si todo pasa mal. Ok, entonces vemos que en esta porción, en esta parte de la mucosa gástrica, doctores, lo que están predominando son las glándulas que tienen células con citoplasma eosinófilo. En estas glándulas se ve mucho mejor la luz. Vean, esto es una glándula y entonces la luz es lo que se ve blanco, doctores. Lo blanco es la luz de la glándula y quedamos alrededor de la glándula era su base y el centro era la luz glandular. Entonces, nuevamente, lo que vemos es que predominan glándulas que están revestidas o que están formadas por células con citoplasmas eosinófilos. Nos acercamos a esa región, doctores, y entonces lo que vemos es que las células son células con citoplasmas amplios, eosinófilos, que sus núcleos, todos los núcleos de las células están localizados al centro de la célula, doctores, y el núcleo es redondo. Ok, entonces, cuando nos acercamos, vemos los núcleos redondos, doctores, con la cromatina en grumos o abierta en algunas de ellas, doctores, pero nos va a permitir ver unos nucleolos finos y diminutos o pequeños, doctores, ¿ok? Cuando nosotros vemos todas estas características, nos encontramos en cuerpo gástrico, doctores. La siguiente imagen, doctores, otra biopsia endoscópica de mucosa gástrica. Vemos la superficie y vemos la lámina propia. Entonces nos vamos a estas glándulas porque son donde vamos a identificar en qué región del estómago nos encontramos. Entonces desde aquí se logra ver que alrededor de las glándulas están bien remarcados y se ven de un tono más oscuro. Nos acercamos, doctores, a esa región y lo que vemos son nuevamente muchas glándulas que tienen los núcleos, las células, sus núcleos están localizados hacia la base de la glándula y sus citoplasmas no son tan eosinófilos, tienden a ser claros, doctores. Okay. Nos acercamos más a esa glándula y vean, los núcleos, todos los núcleos están localizados hacia la base de la glándula y sus citoplasmas no se tiñen rosas como los otros. Aquí ustedes lo ven rosa porque está teñido, le puse el contraste para que lo vieran así, pero los citoplasmas se ven casi transparentes, doctores, ¿de acuerdo? Cuando nosotros encontramos todas estas características, nos encontramos, puede ser dos regiones, les decía, puede ser fondo o puede tratarse de antro gástrico, doctores, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas, doctores? ¿No? Ok. Entonces nos vamos con gastritis como tal. Ya lo que vamos a ver ahorita va a ser la inflamación de la mucosa gástrica, que se denomina gastritis. ¿Cuál es el principal agente causal de la inflamación de la mucosa gástrica, doctores? Helicobacter pylori. Ok, Axel, gracias. Helicobacter pylori. Así es, doctores, ¿ok? Helicobacter pylori, doctores, es un microorganismo, es un agente infeccioso, ¿de acuerdo?
Actualmente, doctores, el Helicobacter pylori se ha vuelto endémico. Muchos de los países, doctores, los pacientes que tienen problemas de gastritis son secundarios a infección por Helicobacter pylori. Helicobacter, hay muchos tipos, doctores. Helicobacter pylori es la que más frecuentemente va a colonizar la mucosa gástrica. De las características que tiene Helicobacter pylori, doctores, es que va a se localiza principalmente, doctores, el Helicobacter pylori es un bacilo, ¿ok? Primero, es un bacilo y lo vamos a identificar sobre todo en la superficie o en el cuello de la foveola, doctores. El Helicobacter pylori no lo vamos a encontrar en el fondo de la foveola ni en el cuerpo de la foveola. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que el Helicobacter pylori va a preferir un medio ambiente básico o casi neutro. El estómago, doctores, tiene un pH ácido. Y si bien es cierto, el Helicobacter pylori lo que va a hacer es modificar el pH de la mucosa gástrica. Sin embargo, ustedes me pueden decir, pero es que el pH de la mucosa gástrica o de los jugos gástricos, a pesar de tener infección por Helicobacter pylori, sigue siendo ácido. Sí, doctores, pero lo modifica haciendo que se vaya hacia el punto neutro. Lo disminuye 0.2, doctores. El pH en 0.2 lo modifica nada más. Es nada para un pH ácido, pero suficiente para que el Helicobacter pylori, doctores, pueda sobrevivir y reproducirse en ese medio ambiente para él alcalino, ¿de acuerdo? Entonces, de las características que tiene el Helicobacter pylori, doctores, es que es un bacilo flagelado, es decir, tiene flagelos que son los que le van a permitir la movilidad y que a través de estos flagelos, doctores, ¿qué es lo que produce el bacilo que le va a permitir sobrevivir y cambiar el pH? La ureasa. Gracias, Mario. Ok, gracias. Entonces, estos flagelos lo que van a tener de característica, doctores, es que van a producir ureasa. La ureasa lo que va a permitir es neutralizar el pH, doctores, para que pueda subsistir, y esta misma ureasa va a permitir que haya ruptura o quitarle la viscosidad al moco que se produce en la mucosa gástrica, doctores. Es por ello que el Helicobacter pylori lo localizamos en la superficie de la foveola, doctores, y normalmente va a estar asociado a... ¿Qué pasó? Ajá, y lo vamos a ver inmerso en moco, el bacilo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, una vez que nosotros tenemos una biopsia gástrica, la mayoría de las biopsias gástricas que nos van a enviar, doctores, es precisamente para búsqueda de Helicobacter pylori. Entonces, cuando nosotros recibimos biopsias gástricas, doctores, lo que sí. Doctora, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no tiene el teléfono o a los pacientes? El teléfono no se escucha acá, doctor. Porque tiene el rato sonando y bajaron otra vez operatorio. Estoy aquí, doctor, y permítame marcarle qué número de extensiones. De ahí, la de ahí para que le marquemos. 40-020. Así no sonó. Así no sonó. ¿Le subieron ahorita el volumen? Permítanme, doctores.
Ok, entonces les decía yo, la gastritis es un proceso inflamatorio, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros metemos una biopsia gástrica, una biopsia de mucosa gástrica, vamos a ver inmediatamente si tiene o no infiltrado inflamatorio. Dependiendo del tipo de infiltrado inflamatorio que veamos, es como se va a llamar. Habitualmente, doctores, la gastritis que nosotros vamos a reportar y la que está asociada al Helicobacter pylori es la gastritis crónica, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos una biopsia gástrica, lo primero que tenemos que ver es si realmente existe proceso inflamatorio. ¿Hay gastritis? ¿Sí o no? ¿Ok? Si sí tenemos gastritis, entonces lo que tenemos que decirles es cuánto hay de gastritis, cuánto hay de infiltrado inflamatorio. Para la clasificación y para el reporte de gastritis, doctores, de procesos inflamatorios, utilizamos una clasificación que se llama Sidney, como el lugar, así, Sidney. Y de hecho el artículo, doctores, trae una imagen donde precisamente es con figuritas cómo hace el reporte, cómo divide las clasificaciones tanto de actividad, metaplasia y de todo. Entonces, el proceso inflamatorio, doctores, es un proceso inflamatorio crónico. Esa es la gastritis crónica. Vemos que tiene infiltrado inflamatorio, el predominio del infiltrado inflamatorio obviamente van a ser linfocitos y después tenemos que decir cuánta gastritis hay. ¿Cómo la clasificamos? Si hay poco infiltrado es leve, moderado y severo. Y así es como vamos a reportar la gastritis. Una vez que ya vimos cuánto infiltrado inflamatorio hay, doctores, entonces ahora sigue la actividad. ¿Cómo es que clasificamos o calificamos o cuantificamos actividad? Para la actividad, doctores, lo que tenemos que ver es el epitelio de superficie de la mucosa. En el epitelio de superficie, doctores, vamos a ver que hay infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares, de neutrófilos, doctores. Pero los neutrófilos deben de estar en las células del epitelio de superficie, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos que tiene infiltrado inflamatorio crónico, ya dimos cuánto tiene, y aparte en el epitelio de superficie vemos que hay neutrófilos, ¿sí? Eso se llama actividad. Y una vez que vemos que hay neutrófilos, tenemos que reportar también en cantidad, y la actividad se reporta igual, leve, moderada o severa. Ya que vimos eso, es en orden, así es como lo vamos reportando. Después sigue la metaplasia. ¿Qué es la metaplasia, doctores? Un mecanismo de adaptación celular. Ok, Celso, gracias. Y entonces, cuando tenemos un proceso inflamatorio, ¿sí? Recuerden que entonces lo que vamos a tener, doctores, es un estímulo. Ese va a ser un estímulo que le ocasiona un estrés a la célula. Entonces, como el proceso inflamatorio va a estar desde el inicio hasta después, doctores, hasta que ustedes no erradiquen el agente causal, entonces lo que va a suceder es que se va a cambiar el tipo de células que vamos a ver, ¿de acuerdo? Se hace una transformación del epitelio.
Mario, ¿qué hacemos?